Bienvenidos una vez más a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Es el lugar donde las preguntas más profundas del alma humana encuentran un espacio para existir. En esta noche vamos a hablar de algo que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Hoy hablaremos sobre cuando me siento inútil. Sí, ese momento silencioso en el que una persona se mira al espejo y siente que no vale lo suficiente. Cuando parece que todos avanzan, menos uno. Cuando las redes sociales muestran vidas perfectas, mientras por dentro uno apenas puede sostenerse emocionalmente. Cuando el cansancio no es físico, sino existencial. Porque hay heridas que no sangran, pero desgastan lentamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y quizás lo más duro no es fracasar. Quizás lo más duro es sentir que ya no somos importantes para nadie. Hay personas que trabajan todos los días y aún así se sienten inútiles. Padres que se esfuerzan y sienten que fallan. Mujeres que cargan el peso de familias enteras y aún así creen que no son suficientes. Hombres que sonríen por fuera, pero por dentro sienten que la vida ya los dejó atrás. Jóvenes que sienten que no tienen propósito. Y adultos que un día se despertaron preguntándose, ¿en qué momento dejé de sentirme valioso? Vivimos en una sociedad que mide el valor humano según la productividad. Si produces, sirves. Si ganas dinero, importas. Si tienes éxito, mereces atención. Pero cuando alguien cae, cuando pierde el trabajo, cuando fracasa, cuando envejece, cuando se deprime o simplemente se cansa, muchas veces siente que deja de tener valor. Y esa idea lentamente destruye el alma. Porque una persona puede soportar el hambre, el cansancio, incluso la soledad, pero sentirse inútil puede apagar por dentro a cualquiera. En esta ocasión, no venimos a compartir frases muy bonitas de motivación. Venimos a conversar honestamente sobre el dolor, el fracaso, el agotamiento emocional y la sensación de no encajar. Pero también hablar de algo sumamente importante, el valor que una persona tiene, incluso cuando siente que no sirve para nada. Quédate con nosotros, porque tal vez este episodio no llegue por casualidad. Tal vez alguien necesite escuchar esto en esta noche. Bienvenidos a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Para iniciar con esta interesante plática, es necesario hacerlo desde una pregunta profunda, a veces dolorosa, quizá grosera, pero necesaria. ¿Por qué nos sentimos inútiles? La sensación de inutilidad no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, a veces comienza en la infancia, con palabras que marcaron profundamente. No sirves para nada, nunca haces nada bien, mira a los demás, eres una decepción. Y aunque pasen los años, esas voces permanecen escondidas dentro de la mente. Porque el ser humano termina hablando consigo mismo con las mismas palabras con las que fue tratado. Otras veces, la inutilidad nace del fracaso. Negocios que no funcionaron, relaciones que terminaron, sueños que nunca se cumplieron. Y poco a poco, la persona deja de decir, fracasé en algo, y empieza a decir, yo soy un fracaso. Y eso cambia todo. Porque una cosa es cometer errores, y otra, muy distinta, es convertirse en esos errores de identidad. Vivimos además en una época peligrosamente comparativa. Las redes sociales nos muestran cuerpos perfectos, éxitos instantáneos, viajes, dinero, parejas felices, personas aparentemente exitosas a los 20 años. Y mientras uno mira eso, comienza a sentirse atrasado, insuficiente, pequeño. Pero lo que casi nadie muestra
son sus crisis, sus miedos, sus noches vacías, sus ataques de ansiedad, sus lágrimas. Muchos aparentan estabilidad, mientras por dentro se están rompiendo igual que tú, igual que yo, igual que todos. En este punto de la plática es necesario enfocarnos en una situación: el cansancio emocional y el vacío interior. Hay personas que no son vagas, están agotadas emocionalmente, y la diferencia es enorme, porque cuando una persona lleva años luchando sola, cargando problemas, deudas, responsabilidades, rechazos, traiciones, llega un momento donde el alma simplemente se cansa. Y entonces aparece una sensación terrible, o varias sensaciones terribles. No puedo más, no avanzo, no sirvo, tal vez nunca voy a lograr nada. El problema es que el cerebro humano, cuando permanece demasiado tiempo bajo estrés emocional, empieza a distorsionar la realidad y uno deja de ver lo que sí ha logrado. Comienza a enfocarse solamente en lo que falta, en lo que perdió, en lo que no pudo alcanzar. Pero escucha esto cuidadosamente. El valor de una persona no desaparece porque esté cansada. Una lámpara sigue siendo lámpara, incluso apagada. Y muchas veces las personas más valiosas son las más heridas, porque han sobrevivido cosas que otros jamás soportarán. Hay hombres que siguen de pie después de perderlo todo. Madres que continúan luchando aún estando destruidas emocionalmente. Personas que sonríen mientras libran batallas mentales silenciosas. Y aunque ellos no lo vean, eso también es fortaleza. Ahora es importante pensar en algo. Cuando el alma se desconecta de sí misma, ¿qué pasa ahí? A veces la inutilidad aparece cuando dejamos de escuchar nuestra verdadera esencia. Pasamos tantos años intentando cumplir expectativas de otras personas que olvidamos quiénes somos realmente. La sociedad exige productividad constante. Trabajo, produzco, compito, corro, demuestro. Pero el alma humana no fue creada para vivir solamente funcionando. También necesita sentir, descanso, afecto, propósito. Y cuando una persona vive demasiado tiempo sobreviviendo, comienza a desconectarse de sí misma. Ya no sabe qué le gusta, ya no sabe qué sueña, ya no sabe quién es, solamente existe. Y entonces aparece el vacío. Pero quizás el problema no es que seas inútil, quizá el problema es que has vivido demasiado tiempo lejos de tu verdadero valor. Porque el valor humano no depende solamente del dinero, ni del éxito, ni de la aprobación de otros. Hay personas millonarias profundamente vacías. Hay personas sencillas que iluminan la vida de quienes los rodean. La verdadera utilidad de un ser humano muchas veces no puede medirse. Tal vez ayudaste a alguien y nunca lo supiste. Tal vez una conversación tuya evitó que alguien se rindiera. Tal vez su presencia sostuvo emocionalmente a personas que jamás te lo dirían. No todo valor humano puede cuantificarse. En este punto de nuestra plática es necesario topar algo sumamente importante: Dios, la dignidad y la reconstrucción de tu interior. Aquí entra una reflexión profunda. ¿Qué pasa cuando una persona ya no puede encontrar valor en sí misma? Tal vez ahí comienza la necesidad de algo espiritual. Porque cuando el ser humano se mira solamente desde los ojos del mundo, siempre terminará sintiéndose insuficiente. Pero cuando comienza a verse desde una mirada más profunda, algo cambia. La espiritualidad auténtica no consiste en sentirse perfecto,
consiste en recordar que incluso roto, el ser humano sigue teniendo dignidad. Y quizás Dios no ama a las personas por lo útiles que son. Quizás las ama simplemente porque existen. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces el valor humano deja de depender del rendimiento y comienza a depender de algo mucho más profundo, la existencia misma. Hay personas que sienten que no sirven para nada porque todavía están heridas, pero una herida no define el valor de quien la lleva. Un árbol en invierno parece muerto, pero sigue vivo por dentro. Y muchas personas están así, cansadas, golpeadas, silenciosas, pero todavía vivas, todavía capaces de construirse, todavía capaces de volver a encontrar sentido. Quizás hoy te sientes inútil, quizás sientes que no has logrado suficiente, que tu vida no avanza, que otros son mejores, más exitosos, más fuertes. Pero escucha esto con atención. Tu valor no desaparece porque estés atravesando oscuridad. Las personas no son máquinas. No nacimos para producir constantemente. También necesitamos detenernos, sanar, respirar, volver a encontrarnos. Y aunque ahora no puedas verlo, has sobrevivido días que parecían imposibles. Eso ya dice mucho de ti. Tal vez todavía no has descubierto completamente para qué estás aquí, pero eso no significa que no tengas propósito. Las estrellas también pasan largas horas ocultas antes de volver a brillar. Gracias por acompañarnos esta noche en Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Si este episodio llegó a tu corazón, compártelo con alguien que esté luchando silenciosamente. Porque a veces una sola conversación puede evitar que una persona se destruya por dentro. Y recuerda, hay almas que no necesitan ser perfectas para ser valiosas. Solo necesitan recordar quiénes son realmente. Hasta el próximo podcast, en esta frecuencia donde la mente descansa y el alma despierta. Esto fue Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior.